Siempre se lo he dicho que aquella ocasión que conocí por primera ocasión el puerto de Lázaro Cárdenas, híjole, era pues frustrante, casi casi patético, de que no había nada y que en el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, a través obviamente del trabajo de su equipo y de Eloy Vargas Arriola, las cosas empezaron a cambiar. Hutchinson en Hong Kong reconoció lo que pasaba en 2003 y yo no he querido dejar pasar también la oportunidad de platicar un poquitín sobre aquello con Eloy Vargas, que justo pues hace 14 años, cómo ha pasado el tiempo, sigue siendo un chamaco Eloy, pero cuando ves aquello Eloy, las críticas y todo lo demás, pues las cosas han cambiado afortunadamente, ¿no? Bueno, de espíritu sí, sigo siendo un entusiasta de lo que hago, amo mucho mi trabajo, tú lo sabes, y me entregué pues de tiempo completo como secretario de Desarrollo Económico casi 10 años con dos gobernadores y la tarea que más me siento orgulloso, de la que más me encomendaron, fue la redinamización del puerto de Lázaro Cárdenas, que para ser justos hay que decir que sí había ya algo, o sea, lo más importante ya estaba, que era el puerto como infraestructura, uno de los puertos más grandes de México, el más grande de México, y que se comenzó a gestionar desde la época del general Cárdenas y posteriormente fue terminado en los años 70. Sin embargo, se quedó, de pronto vino la industria, vino una época de decadencia de la industria en México y de pronto sí, cuando entramos estaba ahí como congelado, ¿no? Como una película, como que había pasado un gran barco y se había quedado aquello ahí estancado y había que redinamizarlo. La industria estaba cerrando y el principal problema es que no era un puerto comercial, era un puerto industrial y la carga que se movía ahí solamente era de la industria que ahí se encontraba. Ahora, cuando observamos todo eso, yo siempre, cuando tengo la oportunidad, menciono la anécdota de que la primera ocasión que estuve en Hong Kong, los guías de turistas siempre me decían, cuando yo veía esa bonanza, esa majestuosidad, y les preguntaba por qué, decían, es por nuestro puerto. Y desde aquella ocasión me quedé pensando, híjole, ojalá algún día los michoacanos reconozcamos a nuestro puerto. Pero sin embargo, bueno, siguen pasando los años, las cosas han ido cambiando, llegan más empresas, muchos miles de millones de dólares han pasado, pero todavía no se derrama esa riqueza del puerto hacia el estado de Michoacán como tal. No, tienes razón, sin embargo, hay que considerar esas infraestructuras y muchas otras acciones que hay en nuestro país, en el estado, se hicieron con una gran visión. Y si tú no tienes clara esa visión, que es una representación de la realidad en el futuro, es decir, si no tienes claro cuál era el sueño que tenía quien construyó todo eso, pues no puedes ayudar a que después se alcance. Entonces, entre más grande sea la visión, es más fácil alcanzar y concretar los sueños. Y no puede uno ampliar la visión de la realidad de las cosas si no visitas ejemplos o modelos similares a lo que existía aquí. Entonces, lo primero que hicimos fue ir a ver los principales puertos del mundo. Yo hice un recorrido por los principales puertos del mundo y comenzamos a ver que la carga en contenedores, la carga, el movimiento comercial generaba, por cada empleo que se genera dentro del puerto, se generan 12 empleos afuera, y que el crecimiento y el desarrollo de un puerto es similar a un aeropuerto que puede estar muy grande, muy completo, pero si no llegan líneas aéreas, pues de nada sirve tener el mejor aeropuerto del mundo. Así pasaba, de nada sirve tener el mejor puerto del mundo si no llegaban líneas navieras. Entonces no había ninguna línea comercial. Toda la carga que se movía de Asia a América llegaba a través del puerto de Manzanillo. Si comparamos un poco lo que antes era Europa para América, todas las mercancías decían Made in Germany, decían hechos en Alemania, en Europa, entonces llegaban vía el puerto de Veracruz, por eso el puerto de Veracruz llegó a ser el puerto más importante. Hoy en día las mercancías, bueno, la visión que teníamos desde aquel momento es que Asia estaba creciendo mucho, las mercancías hacia América estaban llegando por el Pacífico y el puerto que estaba desarrollando era el de Manzanillo, cuando en Lázaro Cárdenas no llegaba ningún contenedor. Entonces lo primero que había que hacer era ir a traer líneas navieras y afortunadamente logramos que la línea naviera más grande del mundo, Maersk Sealand, y después el operador de terminales más grande del mundo, Hutchinson,
se viniera también a operar la terminal muy pequeña que se encontraba ahí en Lázaro Cárdenas. Pero tienes toda la razón, el puerto, lo que vemos en Singapur, Hong Kong, se han desarrollado en torno al movimiento comercial, en torno al desarrollo de los puertos. Y también tienes toda la razón en decir que ese desarrollo no es justo si no genera derrama hacia la gente. Y la gente todavía en Lázaro y en el estado no ha visto esa mejora o ese beneficio directo del puerto. Pero yo no tengo duda de que eso se está dando y se va a dar. Ahora falta lo que viene con las zonas económicas especiales, que no se hubiese podido dar si no hubiese un puerto y si no hubiese un puerto comercial en esa zona. Es una gran oportunidad las zonas económicas especiales. Yo no sé hasta dónde aquello que tú tenías como idea de hacer una especie de aduana, no me acuerdo, pero ¿es algo parecido también, condiciones distintas? Sí, mira, China, comenzamos a ver cuando comenzamos a ir a China hace 15 años, veíamos cómo se había desarrollado a través de los ríos. El desarrollo de las ciudades se daba a través de los ríos y ellos contrataron a Michael Porter, un estratega norteamericano, que copió el modelo de zonas francas de México, lo que era la zona fronteriza, el modelo maquilador lo copia y lo presenta como una estrategia de desarrollo en China, y ellos crean las primeras zonas económicas especiales, no las primeras zonas francas. Las zonas francas vienen desde Gibraltar en el siglo XIV, ya existían ese tipo de zonas libres de impuestos. Pero él copia ese modelo y China desarrolla las zonas económicas especiales, es decir, no abre todo el país, sino abre solamente ciertas zonas al lado de los ríos donde había puertos, cero impuestos, todas las facilidades para la inversión, una economía que era muy cerrada, de pronto se abre y ahí comienza el desarrollo, el crecimiento, el boom, el milagro económico de China. Entonces, aquí en México comenzamos nosotros a platicar, cuando yo estaba como secretario de Desarrollo, comenzamos a platicar en distintos foros de la importancia de las zonas francas. Yo llegué a ir a dar pláticas, me invitaron con el tema, inclusive estuve en una ocasión en Brasil, platicando en Manaus, que es una zona franca también, visitamos distintas zonas, y se abrió un poco con un modelo que era recintos fiscalizados estratégicos. Lo que hoy es el puerto interior de Guanajuato es un recinto fiscalizado estratégico, es decir, un espacio confinado donde se pueden traer mercancías sin pagar impuestos y solamente se pagaban en el momento que salían de ahí. Y logramos aquí que en Michoacán se estableciera el primer recinto fiscalizado estratégico de todo el país. Lamentablemente no se concretó en ese momento, recordarás, el Congreso no autorizó esa desincorporación del extraordinario terreno que es la isla de La Palma, donde ahora se va a desarrollar la zona económica especial, y ahí nos quedamos, hasta ahí se quedó el proyecto. Ahora finalmente el gobierno federal autoriza estos recintos fiscalizados estratégicos con un esquema de zonas económicas especiales, zonas francas, donde las empresas que se instalan ahí tienen exención de impuestos hasta por 10 años, tienen una serie de beneficios que les da una competitividad tremenda, y realmente es la única, es de las únicas posibilidades que yo veo de que se pueda traer inversión a esas zonas con todos los beneficios que tiene. Pero la base es que existe un puerto. Es decir, la infraestructura principal es que existe un puerto, en este caso como el de Lázaro Cárdenas. Así se está dando en los otros lugares donde se establecieron zonas económicas especiales. Hace unos días te entregaron un premio en la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, que en su momento tú presidiste. ¿Qué pasó? O sea, bueno, vimos a Ildefonso Guajardo, a muchas personalidades, y a mí en lo personal, sinceramente, me dio mucho gusto saber acerca de eso, porque pues es hacer un reconocimiento, hasta cierto punto tal vez modesto, si tú quieres, pero un reconocimiento a tu trabajo. Pues yo lo aprecio de sobremanera, que efectivamente que los secretarios de Desarrollo Económico actuales del país hayan reconocido como presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, que duré más de 3 años. Quiero dejar claro, para ser objetivo, hoy no estoy participando en ninguna actividad política, ni es mi proyecto personal ni de vida. Estoy dedicado 100% a la parte productiva, a la parte empresarial, que ha sido
mi principal actividad y así voy a continuar. No tengo ningún interés, para dejar claro que no va por ahí. Sin embargo, sí causa, no hace uno nunca las cosas, cualquiera de nosotros, nunca hace uno las cosas esperando que existan un premio. En la vida no existen premios ni castigos, ¿no? Existen consecuencias. Y esperas siempre que exista una consecuencia, por supuesto, en mejora, en positivo, en dejar un buen nombre, en todo lo que hagas te genere, puedas trascender a través de tu trabajo. Y efectivamente la función pública es muy injusta, pero todos lo sabemos, todos los que entramos a la política y participamos sabemos que es como subirte a un ring y por más que te cuides no va a faltar que te den uno que otro guamazo. Pero que pasado el tiempo te entreguen un reconocimiento y los mismos secretarios actuales, pues sí causa beneficio. Yo los guardo para mostrarlo a mis hijos y por qué no a mis nietos, ¿no? Entonces ese es para mí el beneficio personal. Sin embargo, en la trascendencia estatal yo creo que ese tipo de reconocimientos tienen que ver en el sentido de que las políticas públicas que se implementaron en materia de desarrollo económico, algunas siguen hoy vigentes, están funcionando, y también para mí lo más importante es que muchas de ellas se sigue dando continuidad, se siguen retomando, y eso pues genera no un beneficio personal, sino genera un beneficio para todos, porque uno de los grandes problemas de la administración pública es que se quiere reinventar todo cada 3 años en los municipios y cada 6 años en los estados y en el país, y eso le hace mucho daño al desarrollo. Tú imagínate que en tu negocio, que es a lo que nos dedicamos ahora, tú de pronto cambies de gerente y el gerente que llega dice, oye, pues todo lo que se hizo a la fregada y ahora vamos a empezar de cero, pues sería ir en retroceso, ¿no? Así pasa con las políticas públicas, con las administraciones, cuando no se le da continuidad a las cosas. Entonces el reconocimiento en lo personal me lo guardo en el corazón para mostrarlo a mis hijos, pero en lo general yo lo veo que es para avalar que ciertas políticas y ciertos programas se les debe de seguir dando continuidad, no porque lo diga yo, sino porque así lo reconocen y así han tenido los resultados esas acciones, y eso le trae beneficio. Pues mira, yo sinceramente, caminando otra vez por el puerto de Hong Kong, adentro del puerto de Hong Kong, con el señor gobernador, con los funcionarios, con Jesús Melgoza, con Jorge Lecuona, que por cierto Jorge siempre se expresa muy bien de ti, el presidente para América Latina de Hutchinson, y bueno, pues un poco también ese reconocimiento muy modesto, Eloy, a alguien que pues ha sido pionero de todo esto, de todo lo que estamos viviendo. Yo sigo pensando que nuestro puerto de Lázaro Cárdenas, pues no ahora, dentro de algunos años, nos va a dar finalmente todo lo que nosotros pensamos en cuanto a desarrollo y crecimiento económico, y pues insisto, de manera muy modesta he querido precisamente hacer esta entrevista contigo para hacer ese pequeño reconocimiento de que tú has sido una parte fundamental de todo lo que ha sucedido o lo que sucede ahora en nuestro puerto. Así que pues muchas gracias. También me da mucho gusto saber que los niños, que yo siempre los vi como niños, ahora los chicos hijos de Eloy, pues muchachos muy preparados, tu esposa una mujer encantadora, y total, de que me da mucho gusto, Eloy, y pues que sigan los éxitos en el campo empresarial. Muchas gracias, Nacho, yo te aprecio mucho esta oportunidad de saludar a tanta gente que te ve durante también tantos años. Mi reconocimiento y aprecio hacia ti y a todo tu equipo por lo que hacen, por su trabajo, a quienes respeto. Y por último, yo dejaría un comentario en el sentido de que como ciudadanos, como emprendedores, como empresarios, debemos de adelantarnos al futuro y hacer hoy lo que otros van a hacer mañana. Yo creo que eso es lo que nos puede dar una gran ventaja. Un lugar donde faltan muchas cosas por hacer, como es el caso del Estado, si lo vemos en negativo, pues cualquiera diría hay que huir de ahí. Si lo vemos en positivo, un lugar donde faltan muchas cosas por hacer, pero con un Estado que tiene tanta riqueza, tanta gente con ganas de hacer las cosas, es donde existen las verdaderas oportunidades. Yo no tengo duda, hace años cuando invitaba yo a gente, amigos, les decía,
vayan al puerto, inviertan en el puerto, apuéstenle, les va a ir bien. Quienes lo hicieron, les ha ido muy bien, les ha ido extraordinariamente bien. Las empresas que vinieron y que entraron en ese tema. Promovía bastante que entraran a la gente que participara y invirtiera en los temas de aguacate. El aguacate, muchos decían que ya iba hacia abajo, hoy en día está muy arriba, sigue creciendo. En berries, en el campo, en todo lo que son frutos rojos. Hay grandes oportunidades de inversión. En negocios inmobiliarios, todo esto trae como oportunidad de crecimiento esa parte también. En negocios de minería y relacionados con minería, Michoacán. En turismo, Michoacán tiene sectores muy productivos. Y mi comentario es que hay que apostarle aquí, hay que seguir invirtiendo aquí. Hay muchas oportunidades de hacer las cosas y que hay que pensar en grande, hay que tener sueños. Todo lo que uno sueña se puede lograr. Yo recuerdo cuando planteé que había que poner en Morelia un metrobús, un tranvía eléctrico, decían que parecía Disneylandia, que yo estaba fuera del orden, que cómo se me ocurrían esas cosas. Eso es posible hacerlo. Otros lo hicieron, lamentablemente, otros sí creyeron en ellos, creyeron en que era posible hacer las cosas y lo hicieron. Hoy existen metrobuses prácticamente en todo el país, no existían en ninguna parte en ese tiempo cuando yo lo planteaba. Hoy existen ya, se están planteando, se están haciendo y construyendo trenes de distintas formas. Entonces yo creo que Michoacán tiene un gran potencial, una gran oportunidad, y quien haga hoy y quien se adelante al futuro y haga hoy lo que otros van a hacer mañana, le va a ir bien. Y pues muchas gracias como siempre, y aprovecho también para desearles a todos un mejor año el próximo y una feliz Navidad. Abrazo a todos. IM Noticias.